Después que hizo acabar a Adán y Eva, dice la hermana. La hermana dice que fue en la cruz del Calvario. Otros dicen que fue antes de la creación del hombre. En la ascensión de Cristo al cielo fue echado el diablo. Bueno, todo eso tiene parte de verdad. Lo que pasa es que el diablo no fue echado una sola vez del cielo. El diablo fue echado la primera vez antes de la creación del hombre. Pero ya estaba la tierra creada. ¿Cómo? Ahorita voy ahí, hermano, ahorita voy ahí. Miren, escuchen bien. La primera caída del diablo, la primera echada del diablo del cielo fue en el proceso de la creación de la tierra. Cuando Dios se reunieron sobre el monte de la alianza o el monte del pacto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para planificar la creación de la tierra y del hombre. Y ahí fue donde se hizo el pacto eterno y se dieron la mano Padre e Hijo. Vamos a crear, vamos a dar libre albedrío a los seres humanos, pero si entra la rebelión, o cuando entre la rebelión, el Hijo se comprometió a salir de garante y de salvador y de sustituto del hombre. Pero eso fue en secreto, ese era el misterio de la piedad que estaba escondido desde edades eternas. Como el diablo, que todavía no era diablo, pero ya había en su corazón desafecto contra Dios. Ese fue la pajita que quebró la espalda del camello. Esa fue la gota que derramó la copa en Satanás, cuando él no lo invitaron a esa reunión. Y él dijo que eso era injusto. Y le hizo, ya de ahí para adelante su rebelión fue abierta. Antes era encubierta, pero de ahí se rebeló abiertamente. Dijo, no voy a obedecer más a Dios, porque a mí no me toman en cuenta, y comenzó a sembrar la cizaña en el corazón de los ángeles. Bueno, la historia es muy interesante. Si leen en Historia de la Redención, Dios aún le dio la oportunidad a los ángeles de arrepentirse, y aún Lucifer tuvo oportunidad de echarse para atrás. Jesús se reunió con él a solas, le habló, le explicó cuál iba a ser el resultado de su rebelión y a dónde iba a llevar todo esto. Tuvo una reunión de horas con él, y Jesús le suplicó que se volviera atrás en lo que estaba haciendo. Hasta Jesús le lloró suplicándole que se arrepintiera. Y cuando Lucifer salió de allí dijo, este es un miserable, me tiene que rogar, lo tengo en mis manos, mire, me está suplicando, hasta lloró. Eso muestra que no es un Dios todopoderoso, eso muestra que yo tengo más fuerza que él porque me está rogando. Y malinterpretó el amor de Cristo como que fuera una debilidad, y le salió a decir a los ángeles de que Dios le estaba tratando de hacer tratos a las escondidas de ellos para que no se dieran cuenta. Tergiversó todo. Y finalmente Dios tuvo que expulsarlo del cielo. Pero miren, todo explotó cuando no fue invitado Lucifer para la reunión donde se planificó no solo la creación de la tierra del hombre, sino la creación, el plan de redención. Cuando se planeó el plan de redención, porque ya había comenzado en el cielo el desafecto, y Dios sabía lo que venía, porque Él sabe todo. Así que Él dijo, bueno, ahora tenemos que echar a andar este plan. Y se planificó, y el diablo no fue invitado. Ahí se abrió la redención. O sea, se abrió la rebelión abierta. Ahora miren qué interesante. Dios estaba en el proceso de crear la tierra. Había creado todo el universo, y cuando Él creó las galaxias, los soles, los sistemas solares, creó también la tierra. Pero la tierra estaba sin vida, estaba desolada y vacía. Pero Dios decidió ahora ponerle vida y hacerla habitable para el hombre, para crear al hombre. O sea que la tierra existía, pero Dios tuvo que detener el proceso para lidiar con el problema que tenía en sus manos en el cielo. Y se detuvo el proceso de la creación, se paró. Dios tuvo que suspender todo lo que estaba haciendo para ahora
tratar de resolver el problema que tenía en el cielo. Y finalmente el problema no se pudo resolver, sino echando al diablo y a sus ángeles del cielo, una guerra en el cielo. Imagínense una guerra en el cielo. Nosotros pensamos del cielo como un lugar de paz, de tranquilidad. Imagínense guerra en el cielo. Bueno, ¿a dónde fue echado el diablo cuando fue echado? O sea, que la tierra ya estaba, ¿qué? Ya estaba hecha, pero todavía no estaba el hombre en la tierra. El hombre fue creado después. O sea, la tierra estaba como un planeta sin vida, como diríamos Júpiter o Marte, solamente hecho el planeta pero sin vida. Pero miren cómo era la tierra al principio que Dios le pusiera la vida. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1. Estamos diciendo esto para que entendamos lo que es el abismo. Y el diablo tiene la llave del abismo, ¿ok? Y lo que sale del abismo es lo que vamos a leer ahora. Ese humo que sale del abismo y las langostas que salen del abismo, ahora lo vamos a entender. Dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, cuando Dios creó todo, los cielos, también creó el planeta Tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dice, dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y ahí sigue la historia de la creación. Pero antes de que Dios dijera sea la luz, cuando Él dijo sea la luz es que comenzó a preparar la tierra para que sea habitable. Tenía que haber luz, tenía que haber atmósfera, tenía que haber oxígeno, tenía que haber continentes, tenía que separar las aguas de la tierra y crear la parte seca, tenía que crear plantas, tenía que crear frutas, tenía que crear árboles, tenía que crear animales y todo lo que se necesitaba para la vida del hombre. Pero antes de eso la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Qué es el abismo entonces? ¿Qué es el abismo? Sí, se movía sobre la faz de las aguas, dice. Bueno, para nosotros la palabra abismo significa un precipicio muy grande. Pero aquí dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que la tierra estaba cubierta toda de agua. Todavía Dios, porque miren lo que dice en el versículo 9. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. O sea que antes de eso no había nada seco, estaba todo en agua. Y del agua surgió la tierra. Ahora vean, eso lo pueden leer en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿La tierra proviene de dónde? Del agua. O sea que antes de que hubiera tierra seca era todo un abismo. El abismo es un abismo de agua. Ahora, esto se pone interesante. La tierra desordenada y vacía, la Biblia le llama el abismo. Cubierta de tinieblas, sin luz, y cubierta de agua. Cuando el diablo fue echado del cielo a la tierra, no fue echado a un mundo hermoso. No fue echado a una tierra llena de vegetación, de montañas, de lagos.
de pájaros, de animales. Fue echado al abismo. Lean 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Quiero que lo busquen en sus Biblias. Y el que tenga una Biblia que diga la palabra abismo en ese versículo, que se pare y lo lea. 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Aquella Biblia que tiene el hermano Alex va a decir lo que yo quiero que diga. Porque en otras Biblias lo traducen de distinta manera a ese versículo. 2 de Pedro 2, 4. A ver, si alguno tiene una Biblia que dice la palabra abismo allí, la hermana Sonia. Gracias. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó ¿al dónde? Al abismo. En otras Biblias dice al infierno, pero eso es una mala traducción, porque infierno para la gente en general significa un lugar donde se está quemando, de llamas, pero ahí dice que son prisiones de oscuridad, no de llamas. El abismo o el infierno, dice allí, prisiones de oscuridad. Por eso que esa Biblia está mejor traducida a la palabra tártaros. Ahí usa la palabra tártaros. ¿Y qué quiere decir en griego? El lugar o la morada de las tinieblas. Eso es lo que quiere decir tártaro. La morada de las tinieblas. Así que cuando el diablo pecó en el cielo, fue echado a la tierra, pero la tierra era el abismo. No había tierra seca. Los espíritus, los ángeles son espíritus, no tienen carne y hueso. No necesitan un pedazo de tierra donde pararse. Porque habitan o en el aire o en el agua, o pueden habitar dentro de un cuerpo humano. ¿Y por qué a los ángeles les gusta habitar en un cuerpo humano? Ahorita les explico. Cuando el diablo fue echado del cielo, fue echado al abismo. Y el abismo es la tierra en tinieblas cubierta de agua. La morada del diablo es el abismo. Esa es su morada original. Miren qué interesante. Busquen en el libro de Isaías, en el capítulo 27. Y nomás les voy a leer un versículo. Después ustedes pueden investigar más este tema buscando la palabra Leviatán. Leviatán se refiere a un dragón que habita en el mar. Isaías 27, versículo 1, dice así. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán, serpiente tortuosa. La palabra tortuosa quiere decir engañadora. Y matará al dragón que está en el mar. ¿A dónde vive el diablo? Eso sí que no lo sabían, ¿verdad? La morada del diablo es el mar. Ese es su lugar original, porque ahí fue echado cuando fue echado a la tierra, al mar. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús llegó a Gadara y había un hombre endemoniado que vivía en los sepulcros, que rompía las cadenas? ¿Se acuerdan del endemoniado? Que la gente le tenía terror y le huía, y Jesús le sacó los demonios. Vamos a buscar la historia. Creo que está en San Lucas, en el capítulo 8. Sí, San Lucas capítulo 8 me parece que está la historia. Y miren qué interesante la conversación entre Cristo y los demonios. Dice en el versículo 26 en adelante. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea.
Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, no moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran alarido y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Plural. Era un hombre, pero le dijo: te ruego que no nos atormentes. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Miren, el que estaba hablando sabía quién era Jesús. El diablo sabe muy bien quién es Cristo, Hijo del Dios Altísimo. Porque mandaba al espíritu, dice el 29, al espíritu inmundo. En la Biblia se le llama demonios, por eso el hombre se llama endemoniado, quiere decir que estaba poseído de demonios, o también se les llama espíritus inmundos a los ángeles caídos. Los ángeles son espíritus y en este caso es un espíritu inmundo, ¿ok? Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Yo me tengo que detener aquí, porque hice un estudio de la palabra desierto. Y resulta que la palabra desierto también en la Biblia se traduce como abismo. Y son los dos lugares en los cuales habita el demonio: en el mar y en el desierto. No voy a explicar más. Simplemente que en los desiertos habita el demonio. Por eso el diablo tentó a Cristo en el desierto. Por eso al desierto se le llama en la Biblia abismo. Algo desolado, desierto, es la habitación de los demonios, igual que el océano. Cuando Dios creó al hombre, no le permitió al demonio habitar en la tierra. Cuando él creó los continentes, lo dejó confiscado al abismo y le dio solamente potestad de poder tentar a Adán y Eva en un solo lugar: en el árbol del conocimiento del bien y del mal. No podía andar dando vuelta por la tierra como él quería. Tenía que estar o en el mar, o solamente podía tentarlo en ese lugar. No podía seguirlo por todo el jardín del Edén. Tristemente, Eva se apartó de su marido, se fue sola, llegó a donde estaba ese árbol y el diablo la tentó y la hizo caer. Ahora, miren qué interesante. Jesús le preguntó al endemoniado, versículo 30. Noten que los demonios lo llevaban a los desiertos al hombre. Y Jesús le preguntó al endemoniado, le dijo al endemoniado: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Cuánto es una legión? Una legión del ejército romano, que era lo que estaba gobernando Israel en esa época, una legión de soldados romanos, eran 10.000 soldados. Eso era una legión. La legión del imperio asirio o del imperio egipcio eran 6.000 soldados, pero entre los romanos eran 10.000 las legiones. No sabemos así que si son 6.000 o 10.000, pero era una legión. Estamos hablando de miles de demonios que vivían en un solo hombre. ¿Saben lo que es eso? Pero miren lo que los demonios le rogaban a Jesús. Versículo 31. Le rogaban que no los mandase ir al abismo. Miren qué interesante. Ese es un texto muy interesante. Porque cuando Jesús le dijo: sálganse de él, y les ordenaba